Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de lo que son las fracturas o lesiones pediátricas del miembro superior. La segunda parte que el otro día habíamos visto desde clavícula hasta el codo y ahora nos queda desde antebrazo proximal hasta los dedos. Entonces vamos a completar este módulo. Bueno, después del codo que sigue, fracturas de radio proximal. Las fracturas de radio proximal son fracturas bastante frecuentes que la van a ver a menudo en la guardia. Eh, Son el 5% de las fracturas del codo en la infancia y el 1% de las fracturas totales. El grupo etario mayormente afectado es entre los 8 y los 12 años de edad y estas lesiones pueden ser fisarias o metafisarias. Y es raro el compromiso articular, digamos, los trazos articulares. ¿Cuál es el mecanismo de producción? Habitualmente la caída sobre la palma de la mano con el codo en extensión y un mecanismo de valgo. Puede estar asociada a luxación del codo y la clínica es habitualmente dolor en la región de la cabeza de radio y una actitud en flexión del codo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de lesiones? Con radiografías frente y perfil y siempre estar atento al antebrazo. Hay una premisa, digamos, en toda traumatología que cuando uno ve un segmento tiene que tratar de, primero, evaluar clínicamente la articulación del segmento posterior y anterior y si hay dudas, hacer radiografías. ¿Cómo es la clasificación de las fracturas, las fracturas de la cabeza del radio? Las dividimos, hay varias clasificaciones, la que más usamos es según la cantidad de grados de desplazamiento que tenga la lesión. Si tiene menos de, si tiene menos de 30 grados, si tiene entre 30 y 60 grados y si tiene más de 60 grados. Dependiendo el grado de angulación de la cabeza de radio, vamos a ver qué tipo de tratamiento implementamos, ¿no? Cuando la fractura tiene menos de 30 grados de desplazamiento y 3 milímetros y menos de 3 milímetros de traslación de la cabeza de radio, se opta por un tratamiento conservador, que es una inmovilización larga, braquipalmar. Habitualmente lo hacemos con férula, porque lleva una inmovilización de muy pocos días, 10 a 15 días, y posteriormente una movilidad precoz. La cabeza de radio, tanto en niños como en adultos, van a ver también si tienen la parte de adultos, es una articulación que cuando se trata de forma ortopédica hay que darle una movilidad precoz. No lleva tanto tiempo de inmovilización como otros segmentos. Cuando tenemos más de 30 grados de angulación y más de 3 milímetros de traslación, se puede hacer una reducción cerrada con anestesia y una inmovilización. ¿Estamos? Y cuando esto es inestable, hay que completar con una osteodesis, que habitualmente nosotros lo que hacemos es clavijas. Hacemos una técnica tipo símil Kappanji y habitualmente dejamos una clavija por la inestabilidad, pero también está descrito la reducción con clavos TEN. Clavos TEN se colocan de forma retrógrada, desde cerca de la muñeca hasta el codo, y como el clavo TEN tiene en la región distal del clavo, tiene una ceja, como un palito de hockey tiene, podemos tratar de reducir, buscar la cabeza de radio, girarlo y con eso reducimos la cabeza de radio. Este segmento es un segmento, la cabeza de radio, que tratamos de evitar a toda costa hacer una reducción abierta debido a los malos resultados con un riesgo de necrosis que es importante. Entonces tratamos de hacerlo de forma cerrada y habitualmente tratándolo a tiempo, este tipo de lesiones, una zona que podemos reducirla fácilmente, ¿no? De forma indirecta. ¿Qué maniobra de reducción podemos hacer en quirófano o cuando está sedado el paciente para reducirlo? Hacemos tracción y hacemos un varo. Y cuando hacemos el varo, hacemos presión sobre la cabeza de radio. También en la pronosupinación, también eh, realizar esta maniobra de reducción. Esto es algo que hacemos habitualmente
eh, la cabeza de radio, ya sea por una fractura o por una luxación de la cabeza de radio, no tienen tanta clínica como fracturas por ahí supracondilia o fracturas en otros segmentos. Entonces siempre hay que estar atento a que no se nos pasen por alto. Vamos a hacer buenas radiografías. Si tenemos una radiografía con un chico que está muy dolorido, por ahí repetir o hacer oblicuas, pero siempre tratar de tener una buena imagen y quedarse tranquilos cuando uno hace una radiografía por guardia y decir, bueno, me quedo tranquilo que no tiene nada importante, digamos. Después puede haber pequeñas cosas, pero por lo menos que la cabeza de radio esté bien. Bueno, el cóndilo femoral, el cóndilo humeral, una serie de cosas, pero siempre tratar de tener buenas imágenes, cosa que después apoyarse en eso, ¿no? Para determinar si hay una lesión. Técnica de Metesó con los clavos tipo TEN, donde se hace también se puede hacer la reducción. Imagínense que lo que se ve ahí en la imagen es solamente la parte osificada y el núcleo de osificación, pero la cabeza de radio es muchísimo más grande, tiene mucho contenido de cartílago. Entonces hay que pensar que es muchísimo más grande y llena todo ese espacio que pareciera que no hubiese nada. Eso en cuanto a fracturas de radio, de radio proximal. Pasamos a fracturas de olecranon. Son fracturas poco frecuentes, aunque las vemos a veces por guardia. El grupo etario más afectado es entre los 5 y los 10 años. El mecanismo es una caída sobre la mano extendida con codo en semiflexión. Al caer con la mano extendida y el codo en semiflexión, el tríceps que se inserta en el olecranon es el que termina traccionando y produciendo la lesión en el cúbito proximal. Habitualmente son lesiones metafisarias. La clínica es dolor e impotencia funcional. Hay una asociación importante con la osteogénesis imperfecta, debido a que en la osteogénesis imperfecta hay muchas fracturas abulsivas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con radiografías de frente y de perfil del codo. El tratamiento cuando no hay desplazamiento de las fracturas de olecranon es con un yeso, con una inmovilización braquipalmar, yeso, o inmovilización con férula durante 4 semanas. Posteriormente empezar a mover y rehabilitar. El tratamiento quirúrgico es similar al del adulto. Cerclaje en 8 con clavijas y alambre. Cerclaje se puede hacer con hilo o con sutura de alta resistencia. En el caso de ser más conveniente, se puede hacer una placa de reconstrucción de olecranon, menos frecuente, porque imagínense que las fracturas de olecranon son raras en los niños y mucho más raro es tener una fractura con minuto de olecranon. Y también se puede hacer un tornillo más cerclaje. Este es un caso de un paciente nuestro, y ya lo hemos operado en todos sus segmentos óseos. Y una fractura vino a la guardia, una caída en el colegio, una fractura de olecranon bilateral. Se hizo el mismo procedimiento en ambos codos. Pasamos a las fracturas de coronoides. Es una fractura súper infrecuente, se asocia a luxaciones de codo y se da por abulsión o debido a la maniobra de reducción de una luxación de codo. La clasificación de las fracturas de cronoides es según el fragmento abulsionado. Si es solamente una abulsión pequeña es tipo 1, si es tipo 2 el fragmento es único o con disminución inferior del 50% de la coronoide, y cuando hay un fragmento único o con disminución superior al 50% de la superficie de la coronoide se consideran tipo 3. Habitualmente son de tratamiento ortopédico, digamos inmovilización. Pasamos a una lesión que es poco frecuente, pero que es muy importante porque son lesiones que se pueden llegar a pasar por alto. De hecho, en mi experiencia, yo tuve varios pacientes que se han pasado por alto y se han solucionado posterior al momento óptimo, por suerte teniendo buenos resultados, pero es una lesión potencialmente secuelar. Entonces siempre hay que tratar de sospecharla y hacer buenas imágenes, lo que hablaba recién, para evitar que se nos pase por alto.
¿Qué es la luxofractura de Montegia o la lesión de Montegia? Es una luxación de la cabeza de radio con fractura del cúbito. Representa el 2% de las lesiones del codo. Se manifiesta con dolor, deformidad de antebrazo e impotencia funcional de codo. Y hay que tener en cuenta que no es una fractura, no es una luxación que genere tanto dolor, no genera tanta clínica en el codo, y por ahí nosotros podemos, por ahí como concentrarnos en el cúbito, hacer el diagnóstico de una fractura de cúbito y por ahí se nos puede pasar una luxación de la cabeza de radio. Para eso, para que no se nos pase, es importante tener buenas imágenes. Y a veces las imágenes tienen que ser de antebrazo y de codo, porque el foco en una radiografía antebrazo está puesto en otro lugar. Entonces, si tenemos dudas o tenemos cierta clínica para pensar en algo del codo, tenemos que hacer radiografía de los dos segmentos por separado. Eh, se sospecha de la fractura de antebrazo y hay que realizar las radiografías que involucren ambas articulaciones. Como les digo, siempre si hace falta pedir radiografías específicas del codo o de la muñeca, ya que el foco es diferente. Como les decía, una lesiones pediátricas que se pasa por alto y trae grandes secuelas. Hay una mnemotecnia para diferenciar las luxofracturas de Montegia de las luxofracturas de Galeazzi. En la de Montegia se llama Muger, donde la Montegia es donde la ulna, el cúbito, está fracturado. Y la de Galeazzi, la última parte de Muger, es donde el radio es el que está fracturado y hay una luxación de la articulación radiocubital distal. Estos son algunos ejemplos de secuelas de Montegia, donde se ve ahí una calcificación en la cabeza de radio como una neoarticulación, con su consecuente limitación en la función, ¿no? No es solo radiográfico, sino que funcionalmente es un codo que no pronosupina y tiene limitación en la flexoextensión. ¿Cómo dividimos a las luxofracturas de Montegia? Con la clasificación de Vado. ¿En qué se basa la clasificación de Vado? En dónde está el segmento luxado. Entonces, en la tipo 1 son donde hay luxación de la cabeza de radio anterior y fractura del cúbito. En las tipo 2 hay una luxación posterior de la cabeza de radio con fractura de cúbito, siempre asociado a la fractura de cúbito. En las tipo 3 hay una luxación lateral de la cabeza de radio con fractura de cúbito. Y en las tipo 4 hay una luxación de la cabeza de radio, sea donde sea, con fractura de ambos huesos del antebrazo. Cuando tenemos este tipo de lesiones, ¿cuál es el tratamiento? Y el tratamiento inicialmente es darle longitud al cúbito y reducir al cúbito. Y habitualmente posterior a ese gesto de reducción del cúbito, la cabeza de radio se reduce sola. En las tipo 1 habíamos dicho que la cabeza de radio se va anterior, se reduce el cúbito y se reduce la cabeza de radio. Se ve la estabilidad y se puede colocar un yeso a 100 grados. Si es inestable, el cúbito se lo puede estabilizar. ¿Cómo se lo estabiliza habitualmente? Este tipo de lesiones se dan en niños pequeños, 5, 6, 7, 8 años es la edad donde se da. Entonces se lo puede estabilizar con clavijas o con algún clavo TEN de forma anterograda. En las tipo 2 habíamos dicho que la luxación es posterior, se hace tracción y extensión, se reduce el cúbito y la cabeza del radio y se coloca un yeso braquipalmar en extensión. Si es inestable el cúbito y se luxa nuevamente la cabeza del radio, se lo puede estabilizar. Las tipo 3 habíamos dicho que es lateral. Tracción y estrés en valgo, se reduce el cúbito y la cabeza del radio, se hace un yeso en flexión de 100 grados con el antebrazo en una pronosupinación neutra. Si es inestable, se estabiliza el cúbito. Yo soy de la tendencia de estabilizar el cúbito cada vez que entro a hacer una reducción de una luxación de Montegia, ¿no? En las tipo 4 estabilizo radio y cúbito y se coloca yeso braquipalmar. Al reducir la fractura se reduce la cabeza de radio.
Estos son algunos ejemplos, como les digo, que pueden pasar totalmente desapercibidos. Hacemos una mala radiografía, pensamos que es una fractura de antebrazo, hacemos una férula, lo citamos a la semana o a los 4 o 5 días, y a la semana hacemos la radiografía o vemos la radiografía y algo nos llama la atención y por ahí tenemos que hacer otras imágenes y hacer la reducción. En este caso se hace la reducción del cúbito, se colocó un clavo endomedular de tipo TEN, forma anterograda, y ven cómo está reducida la cabeza de radio. Las secuelas de la luxofractura de Montegia no diagnosticada: pérdida de la movilidad, inestabilidad del codo, dolor, debilidad o lesión del nervio interóseo posterior debido a que la mayoría de las luxofracturas de vado son anteriores. Eso en cuanto a luxofracturas de Montegia. Vamos a pasar a un segmento más que importante, antebrazo y muñeca, que representan un porcentaje muy importante de las fracturas en los niños. Todos los días recibimos un paciente que tiene una fractura de antebrazo o de muñeca en la guardia. Son fracturas pediátricas frecuentes, 6%. Dentro del antebrazo podemos dividirlas en 75% en el tercio distal, 20% en el tercio medio y 5% en el tercio proximal. Los niños varones tienen un patrón bimodal de incidencia a los 9 y a los 13 años. Y las niñas se dan más que nada en las más pequeñas, en niñas de 7 años, el pico, ¿no? El mecanismo de producción de la lesión es una caída sobre el miembro con hiperextensión. Estamos hiperextensión de muñeca y la fuerza se transmite por el radio, que es el más importante, donde se transmite la mayor cantidad de fuerza y puede ceder en el antebrazo. Son más frecuentes las desfisarias en niños pequeños y en los niños mayores son más frecuentes en la unión diáfiso-metafisaria distal, digamos, ¿no? Que son habitualmente también las más difíciles de reducir. En el examen físico, los niños presentan dolor, deformidad, tumefacción, puede haber un crépito, limitación funcional, evaluar siempre un buen examen vasculonervioso. Y este tipo de lesiones pueden ser, hay diversos patrones de fractura, como habíamos visto en la clase anterior. Puede ser en deformidad plástica o en tallo verde o fractura completa. Habitualmente la deformidad plástica o tallo verde tienen menos dolor y tumefacción debido a que no hay desplazamiento o no hay bayoneta, no hay acabalgamiento, entonces tienen menos clínica. Radiografías para diagnosticar este tipo de lesiones. Buenas radiografías, como hablábamos recién, de frente y de perfil, que tomen las dos articulaciones. En el caso de que haya alguna duda en muñeca o en el codo, hacen una radiografía extra. La clasificación, todos conocen la clasificación AO, segmento 2-2, y dependiendo el trazo de fractura, si es simple, en cuña o con minuto, y según afecte uno, el otro o los dos huesos, tenemos diferentes tipos de clasificaciones del mismo. También se puede clasificar según afecte un hueso o ambos huesos, según el trazo de fractura, deformidad plástica, fractura en tallo verde, que es la más frecuente en el antebrazo, o una fractura completa de las dos corticales. Puede estar angulada a palmar o a dorsal, puede estar en bayoneta, cabalgada, y el nivel de fractura también es importante, si es en tercio proximal, medio o distal. Y también determinar si hay compromiso de articulaciones de Montegia o de Galeazzi, una luxofractura de Montegia o de Galeazzi. Puede estar asociadas a otro tipo de lesiones, como la fractura supracondyle, siempre sospechar. Cuando hay una fractura de antebrazo, mientras más proximal sea el trazo de fractura, más deformidad va a haber. Y en parte es porque cuando la fractura es muy proximal, tenemos el efecto del supinador y genera una deformidad muy característica donde se ve muy deforme en la región proximal del antebrazo, como una banana, decimos nosotros. Mientras más lejos, digamos, menos deformidad presentan los pacientes.
Hay diferentes tipos de tolerancia en las fracturas de antebrazos según la edad del paciente. En menos de 10 años somos un poco más tolerantes. La angulación que se tolera, digamos, para tratamiento ortopédico o para no hacer reducción es de 15 grados de angulación, un centímetro de acortamiento y hasta 30 grados de rotación. En cuanto a los mayores de 10 años, somos menos tolerantes, 10 grados de angulación, ningún tipo de acortamiento y puede haber hasta un 30%, hasta 30 grados de rotación. ¿Cómo hacemos el tratamiento cuando hay una deformidad plástica? Habíamos hablado de la clase anterior que la deformidad plástica es una fuerza sostenida sobre un segmento con huesos largos, entonces hay que hacer la fuerza contraria. Esto es poco cavernícola lo que hacemos, pero básicamente tenemos que reproducir el tipo de lesión que tiene de forma inversa. Entonces, bajo un intensificador de imagen, vamos podemos colocar un rodillo o algo y vamos produciendo el efecto contrario, digamos, el mecanismo contrario, hasta lograr una buena reducción. Acuérdense que las deformidades plásticas no son lesiones que remodelen tanto como una fractura en tallo verde o una fractura completa. Este es el trazo, este es la típica fractura en tallo verde del antebrazo, que habitualmente vienen con mucha deformidad, dolor, y mientras más pequeño el niño, se puede hacer una reducción cerrada y inmovilización, ya más cerca de la adolescencia, o si tiene algún grado de tolerancia inaceptable, podemos realizar algún procedimiento tipo, en este caso se hace reducción cerrada y yeso braquipalmar. Las fracturas de antebrazo, cuando uno ve un desplazamiento dorsal o palmar, que el mecanismo de lesión no es solamente, digamos, fuerza dorsal o palmar, es que el antebrazo por las caídas habitualmente tiene un componente rotacional. Entonces, para realizar lesión, tenemos que hacer rotación contraria al mecanismo de producción. Cuando tenemos una desviación, una fractura biósea con desviación a dorsal, lo que tenemos es que hiperpronar el antebrazo, más que flexionarlo. ¿Estamos? Porque a veces si se flexiona, no logramos reducir todos los componentes de la lesión. Entonces se hace tracción y se lo hiperprona. En el caso de una fractura con desplazamiento palmar, hacemos el movimiento contrario, lo traccionamos y lo hipersupinamos. Vamos, esa es la forma correcta de reducir una lesión biósea de antebrazo. Algo muy importante, y es muy importante porque puede hacer que una fractura que sea estable y que necesite un tratamiento ortopédico pase a un tratamiento quirúrgico por desviación, es el moldeado yeso del codo y la membrana interósea, o sea, el moldeado del yeso. Tenemos que realizar inmovilizaciones que sirvan, no que solamente inmovilicen para el dolor, sino que eviten el desplazamiento de los segmentos. Con respecto a las fracturas bióseas de antebrazo, la posición correcta para colocar para hacer un tratamiento de forma ortopédica está un poco discutido, pero en líneas generales, cuando la fractura es en la región proximal, se lo deja supinado; cuando es en la región media, se lo deja neutro; y cuando es en la región distal, se lo deja pronado. Eso en líneas generales. Después hay ciertas discusiones en cuanto a cuál es la mejor forma de inmovilizar cada segmento. El seguimiento de las fracturas de antebrazo es muy importante. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo se coloca la inmovilización? Entre 6 y 8 semanas. Y se hacen radiografías de forma periódica, porque por más que el tratamiento sea habitualmente el gol estándar ortopédico, puede haber modificaciones o se puede caer a veces la fractura, desplazar la fractura dentro de la inmovilización. Entonces hay que estar atento.
Posterior al retiro del yeso, vamos a pensar en un paciente que se lo deja 6 semanas, el riesgo de refracturas en las fracturas bióseas de antebrazo es bastante elevado en los primeros meses cuando hacen actividad física de impacto o por caídas, lógicamente. Entonces los trato de inmovilizar, depende de la literatura, entre 3 y 6 meses con férulas ballenadas de antebrazo. Pueden hacer actividad física, pero con ese tipo de protección, porque la refractura es frecuente. Hay diferentes tipos de inmovilizaciones. ¿Qué hacemos con las fracturas completas cuando hay angulaciones o acortamientos no tolerables para dicha edad? Hacemos tratamientos quirúrgicos, donde se hace una reducción, se puede hacer una reducción y yeso, o una reducción y enclavado endomedular elástico, que es el gol estándar hoy en día en fracturas de antebrazo. Cuando hay un desplazamiento secundario, cuando la reducción es instable para dejar solamente con yeso, cuando hay fractura estable, cuando hay lesiones vasculares. Todas esas son indicaciones absolutas de cirugía. Esta es una fractura que se le trató de forma ortopédica y después se produjo un mal yeso y optamos por un tratamiento quirúrgico con enclavado endomedular. Esto ya con la evolución del mismo, vemos cómo ya ha crecido el antebrazo y cómo se va alejando de la muñeca el enclavado. En algunos centros que no están tan habituados a los clavos TEN, a veces se siguen colocando placas con tornillo, no es algo que nosotros hagamos de rutina. Se puede por ahí reservar para algún paciente que ya no tenga cartílago de crecimiento y esté cerca de la madurez esquelética, pero no es el gol estándar. Vamos, hay que pensar que el enclavado endomedular lo hacemos por pequeños abordajes muy pequeñitos, y realmente es muy poco cruento, y en las fracturas bióseas de antebrazo donde hay que reducirlos con placa con tornillo, bueno, los abordajes son grandes y en ambos huesos. Otro ejemplo, fractura biósea de antebrazo, más en la región entre la diáfisis y la metáfisis distal, resolución con clavos TEN. Vamos, esta es la evolución en los meses. Habitualmente los clavos TEN en antebrazos los retiramos entre los 6 y los 8 meses de colocado. ¿Cómo se colocan los clavos TEN? Los clavos TEN se colocan el cúbito de forma anterógrada y el radio de forma retrógrada. En el caso del radio, un centímetro, centímetro y medio más proximal al cartílago de crecimiento. Y en el caso del cúbito, en la cresta del cúbito, en la región metafisal. Siempre nos guiamos con arco en C. Y tratamos siempre, lógicamente, de evitar lesiones del cartílago y pasar lejos del cartílago para no tener consecuencias. Se coloca el clavo, habitualmente hacemos el radio, inicialmente iniciamos con el radio. El clavo tiene una incurvación en todo su trayecto, que eso hace que nosotros podamos explorar en el canal endomedular y poder buscar el segmento distal de la lesión. ¿Vamos? Otro ejemplo de enclavado endomedular. Siempre dejamos una partecita por fuera del segmento óseo para después poder retirarlo con mayor facilidad. Y una de las premisas de los clavos TEN en el antebrazo es tratar de que queden lo más tenso posibles uno de otro. ¿Para qué? Para tener una buena membrana interósea. Acuérdense que el radio y el cúbito en el antebrazo son una articulación en sí, una rota sobre otra. Si nosotros dejamos los dos segmentos, el radio y el cúbito, muy cerca, se puede producir una sinostosis y perdemos radio de pronosupinación. Entonces tenemos que tratar de que estén lo más separado posible, y eso lo hacemos rotando el clavo TEN con el radioscopio y viendo cuál es la mejor posición.
En cuanto a las complicaciones de las fracturas de antebrazo, hemos dicho las refracturas representan un 10%, una complicación bastante importante. Consolidación viciosa, la sinostosis, lo que hablaba recién, la pseudartrosis, que son poco frecuentes. Esta es una refractura donde se opta siempre en las refracturas por tratamiento quirúrgico. En este caso, refractura con clavostel, donde se lo retira y se hace una reosteosíntesis. Eso en cuanto a fracturas de antebrazo. Pasamos ahora a las fracturas de muñeca, que es la fractura más frecuente de la edad pediátrica. Representan el 30% de las fracturas. Son más frecuentes las fracturas metafisarias que las fisarias, y hay dos picos en los 11 y los 14 años. Es más frecuente en el sexo masculino, y se dice que hay cierta estacionalidad. Es más frecuente en el verano y tiene que ver con la actividad del aire libre. Y es más frecuente también cuando hay un body mass index más importante, digamos, en sobrepeso o en obesidad. Las fracturas de muñeca se las puede clasificar según comprometan la metáfisis o la fisis, el cartílago de crecimiento. Puede haber fracturas metafisarias en torus, fracturas metafisarias en tallo verde o fracturas metafisarias donde hay un desplazamiento completo de las corticales. Y las fracturas de Salter y Harris también son frecuentes. Las más frecuentes son las tipo 1 y tipo 2, que representan el 80% de las fracturas de muñeca. El mecanismo de producción es por caída de propia altura habitualmente, con la muñeca en hiperextensión o hiperflexión. Lo más frecuentes son los desplazamientos dorsales por caída en hiperextensión de la muñeca. El examen físico, bastante simple, dolor en la región distal del antebrazo, a veces deformidad, hay limitación funcional en la flexoextensión y en las rotaciones, a veces puede haber equimosis o gran edema y tumefacción de la zona, dolor piel, pulsos eh, y una evaluación neurológica como en toda la anamnesis que realizamos en las lesiones. ¿Cómo hacemos el estudio radiográfico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y habitualmente con una radiografía de frente y de perfil de muñeca es suficiente. En algunos casos, cuando tenemos dudas si hay algún compromiso interarticular, se puede complementar con una tomografía. La resonancia la reservamos cuando hay sospecha de fractura de escafoides, que es muy raro que podamos ver un trazo de fractura en un niño de escafoides, pero no es tan infrecuente ver resonancias con edema óseo de escafoides. O cuando hay alguna sospecha de lesión de partes blandas o ligamentarias, que sería poco frecuente, digamos. Y en algunos centros especializados, en niños muy pequeños, a veces no hace falta hacer ni radiografía, ni TAC, ni resonancia, y a veces con ecografía pueden determinar si hay una lesión ósea. Estamos debido al contenido cartilaginoso que tiene el hueso. Niños muy pequeños, a veces para evitar la radiación se puede hacer una ecografía, pero bueno, tiene que ser gente habituada a ver este tipo de lesiones. Bueno, algunos estudios que hablan sobre las indicaciones quirúrgicas en fracturas de muñeca según el team quirúrgico. Se comparó a ortopedistas infantiles con cirujanos de mano y con cirujanos ortopédicos generales. Y vieron que los cirujanos de mano operaban 2.9 veces más a la misma lesión, digamos, se lo exponía a los diferentes teams a la radiografía y ver qué determinaban, y los cirujanos ortopédicos generales 1,6 veces más que el cirujano ortopédico eh, pediátrico, digamos, el especial y el subespecialista en el área. Eso debido, ustedes ya lo saben, al poder de remodelación que tiene el hueso infantil, a los límites de tolerancia, donde por ahí para un cirujano de mano que está habituado a ver adultos,
eh, los criterios son completamente diferentes. Y en parte también se debe a que eh, hay poca conclusión, digamos, hay poco consenso en cuanto al diagnóstico, al tratamiento, a cuándo remover un yeso, a cuánto tiempo hacer un follow-up, dependiendo qué tipo de lesión tiene, y también en cuanto a la estabilidad, o sea, a cómo cada uno puede evaluar la estabilidad de la fractura. Entonces, como hay poco consenso en todo eso, también hay poco consenso en qué tipo de tratamiento le haríamos a cada lesión. Eh, ¿Cuáles son las angulaciones tolerables en líneas generales? Bueno, hay diferentes tipos de clasificaciones, pero la muñeca acepta bastante angulación, más que el antebrazo, en niños menores a 9 años, hasta 30 grados de desviación dorsal, y en niños mayores a 9 años, hasta 20 grados de desviación dorsal. Eso es por el tiempo remanente que queda para la remodelación. Después hay otros tipos de clasificaciones que son un poquito más exigentes con el desplazamiento. Haciendo un poco un, un esquema en cuanto al tratamiento para tener un poco de consenso, yo hice este esquema donde cuando hay una fractura de radiodistal de muñeca, si no tiene desplazamiento y es estable o una fractura tipo torus, se coloca una inmovilización, ya sea yeso o férula, durante 3 a 4 semanas. En el caso de que no tenga desplazamiento, pero es inestable potencialmente, ya sea una fractura en tallo verde completa o una epifisiolisis, se coloca un yeso durante 5 a 6 semanas y se hacen controles radiográficos para evitar desplazamientos, para ver si hay que optar por otro tratamiento o cambiar lo que uno tenía pensado inicialmente. En el caso de una fractura con desplazamiento, ya sea cualquier tipo de lesión, tallo verde completa o epifisiolisis, se hace una reducción, se coloca yeso braquipalmar y se hace controles con radiografías. En el caso de que haya inestabilidad en el segmento, se lo puede estabilizar con clavijas. Cuando es estable, habíamos dicho, o las lesiones tipo torus, niños pequeños, se lo inmoviliza con yeso ABP, 4 semanas, a veces menos y niños más pequeños. No hace falta hacer radiografías al final del tratamiento. De hecho, yo no hago radiografía en estas lesiones, solamente la inmovilización, y posterior a la inmovilización, retirar y comenzar a movilizar. Pero algunos hacen radiografías de control. Fracturas inestables sin desplazamiento, ya sea cualquier tipo, se coloca un yeso braquipalmar y se van haciendo radiografías semanales para ir viendo que no haya ningún desplazamiento secundario. Cuando hay una lesión fisaria, una epifisiolisis, lo que se intenta es después hacer un follow-up un poco más largo, hasta el año desde la lesión, para ver que ese cartílago de crecimiento haya crecido de forma simétrica, sin ninguna consecuencia. En el caso de las fracturas desplazadas, se puede hacer anestesia local o general, eso depende de cada centro. Se puede hacer una reducción cerrada y se puede estabilizar o no, dependiendo la inestabilidad del fragmento. Se coloca yeso braquipalmar y se hace un seguimiento radiográfico y clínico. Hay diferentes tipos de tolerancia según la edad del paciente. Se hace la reducción, en este caso una epifisiolisis, y se coloca un yeso braquipalmar. En algunos casos se lo puede estabilizar si vemos que el fragmento está muy inestable. Lógicamente, en este caso, donde se toca el cartílago de crecimiento, clavija lisa y tratar de hacer un solo intento para evitar lesiones o secuelas futuras en el cartílago. Algunos otros ejemplos de reducción y osteodesis. Esto es algo muy importante, que es la técnica de colocación del yeso y el moldeado del yeso. El yeso tiene que tener habitualmente 3 puntos de apoyo, se dice, para que actúe como inmovilizador. Eh, y una de las cosas que hay que hacer en el antebrazo y en la muñeca es moldear la membrana interósea. Si nosotros no moldeamos la membrana interósea, es muy frecuente que tengamos inestabilidad en la fractura.
hay, eh, hay un índice, que es el índice del yeso, donde podemos ver, donde podemos evaluar si un yeso está correctamente hecho o no. ¿Cómo se hace el cast index, el índice del yeso? Se toman dos referencias. Una, en la radiografía lateral, tomamos de piel a piel. O sea, sin contar el yeso, tomamos de piel a piel. Y en el anteroposterior también tomamos de piel a piel. Si hacemos lateral dividido AP, digamos anteroposterior, nos tiene que dar menor a 8. Ahí lo pasamos en limpio para que ustedes lo vean. Esta es una radiografía de perfil y una radiografía de frente. Tomamos la distancia que hay de piel a piel en el perfil y lo dividimos por piel a piel en el frente, o sea, digamos lo que está dentro del yeso. Si ese índice nos da menor a 0,8, es un yeso correctamente confeccionado. Hay estudios que hablan que si este índice da más de 0,96, hay un 90% de chances de que esa fractura se desplace. Poco o mucho, pero sí que se desplace. Si el índice del cast index es menor a 0,72, hay un 84% de chances de que esta fractura no se desplace. Fíjense la diferencia. En los dos casos es estadísticamente significativo. Estamos, la P es estadísticamente significativo. Así que es muy importante confeccionar un buen yeso y no solamente colocar un yeso, sino moldearlo bien, dependiendo del tipo de lesión, eh, para evitar desplazamientos secundarios. Otro tipo de inmovilizaciones hoy en día son los yesos 3D, que cada vez los colocamos más, habitualmente los colocamos más en la época de verano, porque realmente se justifican por el costo que tienen y lógicamente que tampoco es que los indiquemos para todo tipo de lesiones, habitualmente lesiones sin desplazamiento, donde no corremos riesgo justamente de tener que cambiar de tratamiento. Podemos optar por un tratamiento con yeso 3D, sabemos que no es yeso plástico, sino es yeso 3D. Eh, Pasamos ahora a la fractura luxación de Galeazzi. Es una fractura del radio con lesión de articulación radiocubital distal. Es menos Martí, frecuente. perdón que te Sí, interrumpa, 2 segundos. En el caso de una fractura que vos la redujiste, que es potencialmente inestable, pero que puede andar con con una inmovilización, si la hacemos férula por el tema de las partes blandas, ¿cuánto sería el tiempo óptimo que en tu experiencia es para cambiar de una férula a un yeso? y dentro de la semana. Una semana, ¿ok? Dentro de la semana sería lo ideal para, lógicamente, todo ese proceso de inflamación y desinflamación y ya colocar un yeso definitivo. Ok. Igualmente siempre le hago una radiografía de control cuando lo veo, porque el riesgo está, pero también hay mucho riesgo si uno coloca un yeso muy ceñido en una fractura donde se hace una reducción. Entonces ahí hay que poner en la balanza varias cosas, ¿no? Ok. Yo me vine para atrás. Habíamos pasado a luxofractura de Galeazzi. Eh, las luxofracturas de Galeazzi rara vez necesitan resolución quirúrgica. Puede ser una Galeazzi o Galeazzi Light, que en vez de fractura tiene una epifisiolisis, o sea, es exactamente igual. El tratamiento es la resolución de la fractura de radio con reducción cerrada o estabilización si requiere. Si el cúbito está inestable, se lo puede estabilizar con alguna clavija. Las fracturas de mano, pasamos a otro segmento o a otro capítulo de traumatología infantil, donde en la guardia se lo van a encontrar a diario, que son las fracturas que comprometen la mano.
hay eh, fracturas como fracturas medio patognomónicas para cada edad. Esto es típico. La fractura en penacho, digamos, es de los chicos que habitualmente se agarran los dedos o con la silla o con la puerta del auto o con la ventana o con la abertura o con lo que sea. Son chicos curiosos que meten la mano en todos lados y uno no se da cuenta y termina aplastando uno o dos deditos. Son las fracturas de los más pequeños, digamos, preescolares. Las fracturas de los segmentos de las falanges son típicos de los preadolescentes. Y en los adolescentes es más frecuente las fracturas un poco más proximales, como de metafisarias, eh, perdón, de los metacarpianos y también de las falanges. Pero si uno tuviese que segmentar, estas serían las fracturas típicas de cada edad. Mientras más pequeños, más distal; mientras más adultos, más proximales son la frecuencia de las lesiones en la mano. Las fracturas de la mano en los niños ocupan el segundo lugar de las fracturas en la infancia. Es más frecuente en los varones y la localización más frecuente es la región metafisaria. Más frecuente el quinto y el primer rayo. La primer falange es la más afectada y hay un ligero predominio de la mano derecha. Y se observa un pico entre los 10 y los 14 años. Hay un estudio hecho en Suecia, en Malmo, donde en un lugar específico se lo estudió durante 6 décadas. Entonces puede llegar a ser un estudio bastante representativo para tener cierta estadística sobre algunas fracturas. En este caso se hizo todo un análisis de las fracturas de la mano en la infancia. ¿A qué conclusión se llegó o qué datos se dieron en este estudio? A que las fracturas de la región de las falanges son las más frecuentes y que dentro de los rayos, tomando no solo falanges sino también los metacarpianos, el segmento más afectado es el quinto rayo por larga diferencia, y en segundo término el pulgar, digamos, en el primer rayo era el más afectado. Los metacarpianos eran el segundo segmento después de las fracturas de falange, y dentro de la fractura de los metacarpianos el más afectado era el quinto, lógicamente. Dentro de las fracturas de carpo, que son poco frecuentes en los niños, casi con exclusividad el más afectado es el hueso escafoide. Si tomamos por segmentos, el segmento más afectado, no tomando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto rayo, sino tomando si es pentacarpo, primera, segundo, tercer falange, el segmento más afectado era la primera falange. Y en segundo término, los metacarpianos. Si tomamos en cuenta el rayo, lo que hablábamos recién, el quinto, por amplia diferencia, es el más afectado. Y en segundo término, el pulgar. Hablando de fracturas de falange, las fracturas de falange suelen remodelar de forma importante, pero en el plano del movimiento, en flexión y extensión, en el plano sagital y en menor medida en el plano coronal. Pero lo que no remodelan es la rotación. Esto es muy importante para el manejo por guardia, que no todas las fracturas, ya sean de falange o de cóndilo de falange, no todas tienen el mismo tratamiento, no todas es inmovilización y tiempo. Algunas requieren algún tipo de reducción o a veces alguna reducción bajo anestesia y estabilización, porque no son lesiones muy dolorosas, pero si uno tiene una fractura de falange con mucha rotación o con una pequeña rotación, ya puede traer aparejado una secuela importante en la funcionalidad de la mano. Las fracturas en penacho habíamos dicho que es más frecuente en los niños más pequeños. Eh, Afectan a tejidos blandos y a la uña, habitualmente se ve afectado, si le hace un hematoma y a veces hasta la pueden perder. Son fracturas cerradas y lleva una inmovilización muy pequeñita, de 2 semanas. Con eso es suficiente. Si en el caso de que sea una fractura abierta, lógicamente toalete de inmovilización.
Hay una fractura que se da más en la región, en los pacientes adolescentes, que tiene un nombre propio y se llama fractura de Seymour, donde hay una fractura abierta de la fisis de la falange distal. Se observa la uña desprendida en su inserción proximal, pareciera solamente un golpe o un traumatismo por aplastamiento, eh, pero tiene una presentación similar al Mallet Finger cuando uno hace una radiografía del desplazamiento en la región fisaria. Vamos, esto es una epifisiolisis, que puede ser epifisiolisis tipo 1 o tipo 2. Estas fracturas necesitan tratamiento quirúrgico, un debridamiento y una toilette, porque es una fractura expuesta, y una estabilización con clavija durante algunas semanas. En el caso del Mallet Finger óseo, se da más en los niños que están cerca de la madurez esquelética, no tanto en los niños pequeños. Eh, el mecanismo de producción es igual que en el adulto, traumatismos axiales, donde el tendón extensor tracciona y abulsiona el fragmento de la epífisis dorsal. Dependiendo el fragmento, si involucra menos o más de un tercio, se hace un tratamiento conservador o se hace una estabilización similar al de los adultos, donde se coloca una clavija sosteniendo el tendón extensor y una clavija estabilizando la articulación interfalángica distal. Las fracturas interarticulares o fracturas intercondilias, estas son muy importantes tenerlas en cuenta. No se tratan como cualquier fractura porque las consecuencias son muy importantes. Primero, que a veces son difíciles de diagnosticar. A veces en el frente son completamente normales y en el perfil puede haber lo que se llama una doble densidad o doble contorno, y en esos casos tenemos que hacer alguna radiografía oblicua del dedo. Hay que sospecharla porque suelen tener mucha limitación funcional y una secuela muy importante en la función y en la estética de la mano. Habitualmente son por fuerzas axiales. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Hacer una reducción cerrada anatómica y una estabilización con clavijas. Reducción abierta se puede hacer, sí, pero el riesgo de necrosis, debido a que son lesiones muy distales, es muy elevado. Probables secuelas, el vicio de consolidación, en el caso de que no le diagnostiquemos inicialmente, o una necrosis vascular en el caso de que tengamos que hacer alguna reducción y despiroestizar la zona. Esta fractura, lógicamente que es evidente verla, no se nos va a pasar a nadie, pero hay otras que sí, que son difíciles de diagnosticar. Eh, Estas fracturas en el cuello de la falange, tanto de F1 como F2, tienden a desplazarse a dorsal. Es necesario las radiografías laterales sin sobreposición de los otros dedos para tener una buena imagen. En agudo se puede realizar una reducción cerrada, se puede hacer una anestesia troncular y hacer una reducción cerrada, y es muy importante el diagnóstico precoz porque mientras más pasa el tiempo, más riesgo de necrosis del fragmento. Este tipo de lesiones se clasifica con una clasificación que se llama el CATAN, según el desplazamiento. Habitualmente se desplazan a dorsal. Si la fractura está fracturado, pero todo en el lugar, digamos, sin desplazamiento, se puede colocar una férula solamente. En el caso de que esté mínimamente basculado hacia atrás, se puede optar por una reducción e inmovilización o una osteodesis. Y en el caso de cuando hay un desplazamiento más importante, reducción cerrada y osteodesis del fragmento. Hay una técnica que se llama técnica de Carr para la estabilización de este tipo de lesiones, donde de forma retrógrada se pasa la clavija con el dedo flexionado, ahí lo vamos a ver bien en el esquema, y posterior al pasaje de toda la clavija hacia la parte anterior de forma retrógrada, posteriormente se extiende la articulación interfalángica distal en este caso y se lo pasa de forma anterograda para estabilizar el fragmento. Estos son epifisiolisis. Pasamos a la epifisiolisis, que son lesiones muy frecuentes, la ven habitualmente por la guardia.
Son fracturas más frecuentes de mano en niños que son ubicadas en la base de las falanges, sobre todo en la F1, la base F1 está relacionada a la fisis. Se llaman lesiones yuxta epifisarias. También se puede dar en falange media y distal, pero el mecanismo habitualmente en estos casos es una lesión, es una fractura por un mecanismo directo. Las fracturas de la falange proximal son por mecanismo indirecto y el mecanismo es un desplazamiento dorsal o lateral y el brazo de palanca es el que produce la fractura. Los niños son diferentes a los adultos debido a la potencia de la cápsula y los ligamentos. Por eso suelen tener lesiones fisarias o metafisarias. La lesión más frecuente en esta zona, en la base, son las lesiones de Saltier-Harris tipo 2. También puede haber tipo 1. El tratamiento de la fractura de la primer falange, hay que pensar que la tolerancia es en el sagital 20 grados, coronal 10 grados y rotación 0 grados. Menos de 5 grados de rotación solapa el dedo más de 1 centímetro. Por eso es importante diagnosticar este tipo de lesiones, por más que duela al niño o adulto, en el caso que tengan, hacerlo flexionar la mano y comparar con la mano contralateral. Porque a veces hay anatomías que son diferentes y a veces puede haber pequeñas rotaciones que están dentro de la anatomía normal del paciente. Pero siempre comparar una con otra y eso nos ayuda mucho a ver qué tipo de rotación tiene, si es tolerable o no. Este tipo de lesiones son súper frecuentes, ustedes la ven por la guardia muchas veces, donde se hace una reducción bajo anestesia local, se hace una anestesia troncular, en este caso se usa un lápiz o una lapicera entre medio para hacer fuerza y hacer el mecanismo contrario para reducir la lesión. Si en el caso de que sea muy inestable la lesión y no sea del todo satisfactoria la reducción, se puede hacer una estabilización con clavijas. Lo coloca entre 3 y 4 semanas y posteriormente se lo retira. ¿Cómo son las inmovilizaciones en los niños? Nosotros decimos, mientras más pequeño, más inmovilización. Mientras más grande, más libertad en cuanto a las inmovilizaciones. ¿Debido a qué? Debido a la curiosidad de los niños, debido a que los niños, sobre todo si son pequeños y no entienden por ahí lo que le decimos, se sacan todo, si son chiquititos se chupan el vendaje, se lo muerden, se lo quieren sacar, entonces mientras más complicado sea para que se lo saquen, mejores. Y mientras más grande, dependiendo lógicamente el tipo de lesión que tenga, por ahí podemos ser más simples con las inmovilizaciones. En cuanto a las fracturas de los metacarpianos, son huesos más protegidos que las falanges, por eso hay menos lesión en los metacarpianos que en las falanges. Las fracturas pueden ser epifisarias o fisarias, puede haber fracturas del cuello de la metáfisis, del cuello del metacarpiano, de la metafisaria, que son las más frecuentes, puede haber fracturas de fisaria o fracturas de la base. Habitualmente son tratamiento conservador. En el caso de que el desplazamiento sea muy importante, se puede hacer una reducción e inmovilización con una osteodesis. Tienen gran potencial de remodelación, sobre todo el primer metacarpiano, porque tiene movilidad en todos los segmentos, en todos los ángulos. En cuanto a fracturas del carpo, casi con exclusividad, la más frecuente es la de escafoides. Eh, Hay que acordarse que a los 4 o 5 años aparece el núcleo de osificación del escafoides y se termina de osificar a los 15. Y el pico de fractura se da más cuando estamos más cerca de la madurez esquelética, cerca de los 15 años. Es muy difícil diagnosticar una fractura escafoide a los 5, antes de los 5 años debido a, como les digo, este tipo de aparición de núcleo de osificación. Pero también son súper infrecuentes tener una lesión del escafoides a esa edad. El núcleo de osificación aparece primero en la parte distal y posteriormente se va expandiendo hasta tener el escafoides de forma completa. Cuando diagnosticamos una fractura de escafoides, ¿cómo lo diagnosticamos? Diagnosticamos con la clínica y con la radiografía, y en el caso de que tengamos dudas, que muchas veces en la niña tenemos dudas, tenemos que confirmarlo con una radiografía
posterior a los 10-15 días, o sobre todo hoy en día lo que hacemos es resonancia, porque a veces hay lesiones que no se objetivan a los 10-15 días, y por ahí en la resonancia sí podemos ver el edema óseo y ya instaurar el tratamiento. ¿Cuál es el gol estándar? La inmovilización con yeso largo con inclusión del pulgar. ¿Cuál es una de las consecuencias o de la fractura escafoide? Igual que en el adulto, la pseudoartrosis. Pero es muy raro tener pseudoartrosis en los niños. La única pseudoartrosis que yo me acuerdo haber visto por consultorio, la inmovilizamos durante un tiempo más. Era un chico que no había hecho su tratamiento de forma debida, eh, y la inmovilizamos durante un tiempo más y terminó consolidando la fractura. Lógicamente que hay indicaciones de fractura de escafoide cuando hay algún quiste óseo, o cuando hay una pseudoartrosis ya instalada, donde se lo puede estabilizar, o sea, una osteosíntesis con un tornillo tipo Herbert, pero un tornillo canulado. Bueno, esto es todo lo del miembro superior. Un poco largo,